porque de alguna manera están socavando la propiedad intelectual y todo el desarrollo tecnológico que se ha hecho, y encima, en lugar de ayudar a que se produzcan más vacunas, lo que están haciendo es facilitar que esas vacunas sean falsificadas, y esto les genera mucha preocupación porque va contra la seguridad misma de las vacunas, Diego, Nico. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta, Diego, Marcos? Pero claro. Marcos, ¿el gobierno igual podría avanzar en alguna medida que termine obligando a las farmacéuticas a liberar las patentes? Podría hacerlo, pero toda la industria farmacéutica e incluso la Asociación Nacional de Fabricantes de los Estados Unidos están en contra de esta medida, Nico, porque están diciendo, por un lado, el presidente Biden nos está hablando de que quiere ayudar a los empleos, a que haya mayor cantidad de empleos aquí en los Estados Unidos, y de repente nos viene con esta medida en la que nos propone que compartamos todo el desarrollo tecnológico que hemos hecho con otros países, que obviamente esas vacunas se van a hacer en otros lugares con otra mano de obra que no es la estadounidense. Esto le está diciendo la Asociación Nacional de Manufactureros, que sería la mayor asociación industrial. También la Cámara de Comercio de los Estados Unidos se está oponiendo a esta medida, y cuando yo hablé con Pfizer en el día de hoy, ellos me remitieron a estos comunicados porque, bueno, ven que de alguna manera no solo se está socavando, como les decía, la propiedad intelectual, sino que se está poniendo en riesgo la seguridad de las vacunas, porque, bueno, la verdad que ellos no están seguros de que el resto de las compañías que pudieran llegar a utilizar estas patentes van a tener la misma precaución que ha tenido Pfizer, por ejemplo, en hacer las vacunas. Y esto obviamente está generando una disputa porque, bueno, por un lado, como ustedes lo decían, el Biden está siendo muy presionado no solo por sus compañeros demócratas, sino por otros líderes mundiales. Y por el otro lado, las empresas biofarmacéuticas con Pfizer a la cabeza están en contra de la medida, ¿no? Marcos, contemos brevemente que la otra alternativa que se ensayaba era que se genere una producción muy grande de vacunas y que Estados Unidos las compre y las distribuya. ¿Por qué? Bueno, no solo por una cuestión eventualmente de solidaridad, sino por una cuestión hasta comercial. Estados Unidos necesita que un montón de países funcionen comercialmente porque son los proveedores de sus insumos. Y además desde el punto de vista epidemiológico... Necesita el mundo funcionando. Sí, pero claro, Nico, y además desde el punto de vista epidemiológico, y por eso asiste también a México, a Estados Unidos, si vos estás protegido y vacunada toda tu población, pero los vecinos o sus intercambios comerciales o turísticos, es decir, salida y entrada de aviones en el mundo tan globalizado, bloqueás la circulación por un ratito nada más. La verdad es que hoy lo que se necesitaría es que todo el planeta estuviera vacunado, si no... El riesgo es que vacunes a un sector y haya recontagios en otras partes que te vuelvan a contagiar o que muten a cepas peligrosas. Esta es la posición de Biden también. Pero bueno, esta es una disputa que recién larga. Marcos, muchas gracias. Gracias. Por supuesto que... De nada, Diego, Nico, gracias a ustedes. Bueno, ahí le robamos un párrafo a Marcos, se lo vamos a devolver la próxima. Nico. No, a ver, es un gran dilema, ¿no? Porque yo entiendo, Nelson Castro recién lo explicaba, ¿no? Que dentro de las inversiones farmacéuticas y de las grandes empresas de medicamentos está incluida la posibilidad de que tal vez ante una emergencia así, el medicamento no es, digamos, un elemento más, una mercancía más, sino que podría ser utilizado para generar, bueno, para que se libere la patente y lo puedan hacer otros países. Ahora, ¿cuántos países más pueden hacerlo? Es una gran pregunta. Suponete que se libere la patente de Pfizer. ¿En la Argentina se podría hacer? No se puede, no podés, no es hacer remeras truchas, No, que le pones la un logística, estampado por lo arriba. menos, de Pfizer no. Lo explican los médicos que saben la cantidad de componentes de diversos países que tienen que juntarse en una línea de producción para sintetizarse en una vacuna. Es de una complejidad altísima. Un país no puede replicarlo tan fácilmente como nosotros querríamos que suceda. Mira, yo te voy a dar no es un imitar una remera sin etiqueta. Sí, te voy a dar un dato. El laboratorio Richmond va a invertir entre 60 y 80 millones de dólares para producir la Sputnik V dentro de 12 o 14 meses acá. Tampoco si se liberaran ahora las patentes sería tan fácil. Ellos ya tienen ese acuerdo y va a ser dentro de un año porque nos explicaba también el doctor Devac
vamos a necesitar después de un año seguir vacunándonos con el COVID. Pero mirá la paradoja, un país que gastó miles de millones de dólares de los contribuyentes ayudando a sus laboratorios a que hagan vacunas, que vacunó a 300, 400 millones de personas y está vacunando a turistas en la playa gratis. De golpe necesitaría que esas empresas empiecen a perder dinero o hayan invertido toda esa plata, porque no alcanza a vacunar, como vos decías, a los propios, sino que tenés que vacunar al mundo entero. Absolutamente. Es muy complejo. Es muy complejo, es efectivamente así. Nico, gracias. No, a ustedes. Bueno, abro formalmente el boliche y levanto la persiana metálica, imaginaria. Esto es solo una vuelta más. Presento a la tripulación de siempre y luego a los invitados. ¿Qué les parece? Pablo de León. ¿Cómo estás? Muy bien. Osvaldo Bazán. Buenas noches. Es un gusto recibir hoy a Mariel Fitzpatrick. Hola, ¿cómo estás? Un gusto Gran estar acá. periodista, ahora escribiendo en Infobae. Periodista, hoy diríamos, de datos, muy rigurosa en la investigación. Por supuesto en PPT con Jorge Lanata, vasta trayectoria, que cuando uno dice vasta trayectoria, dice no me digas así porque parece que fuera viejo uno. No, bueno. Basta de trayectoria. Basta de trayectoria. Y está Carlos Di Pietrantonio, epidemiólogo, exdirector del Hospital Posadas, un hospital importantísimo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, buena salud para todos. Es un gusto estar aquí contigo. Bien, habíamos escuchado bella noche, pero usted tiene una forma ya de saludar que es interesante. En un momento donde realmente a todos nos hace falta buena salud, es mi deseo. Bien, hagamos esto. Usted está aprendiendo rápido de televisión y yo lo voy a ayudar. Muestre eso que tiene en su mano y haga lo que nosotros llamamos es una venta. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, realmente estos días nos hemos visto que la noticia era que la provincia de Buenos Aires suspendió la venta de los test rápidos que uno podía hacer en su casa en forma sencilla. Este es uno de ellos. Recordamos, Diego, que la venta está prohibida en la provincia de Buenos Aires. Yo quiero hacer la venta de la venta. Pero lo que quiero hacer es que usted cuenta lo que vamos a hablar, que Bien, perfecto. Hay toda una discusión al respecto. La provincia de Buenos Aires prohibió esos test. Bien. Bien. Vamos a hablar de eso. Mariel, venís investigando cifras, venís haciendo ese trabajo obsesivo, como, digamos, los buscadores de oro que revuelven mucho hasta encontrar pepitas, gemas. Es que ¿Qué encontraste en todo lo que venís investigando? ¿Qué números o qué te llamó la atención de todo lo que venís viendo? Bueno, si querés charlamos un poquito, pero te digo por qué son importantes los datos hoy en día. Porque de alguna manera todo el tema de la pandemia y las vacunas está atravesado por la política y la grieta política. Los datos, lo que apuntan desde la unidad de datos Infobae en la que estoy trabajando, es a decir, bueno, estos son los números. Las interpretaciones políticas las escuchamos, las aceptamos, digamos, pero los datos son estos. Eso requiere, y es una demanda para el gobierno, que de alguna manera hubo una evolución. Transparencia, al principio de la pandemia no teníamos ni los datos, ahora evolucionó, pero se requiere transparencia y también se requieren datos actualizados. Una demanda que en ese sentido quizás todavía hay un tema pendiente. Bien, y lo que trabajaste últimamente. Mira, por un lado es cuánta gente está esperando la segunda dosis, porque hay mucha gente que tiene preocupación sobre yo me di la primera. El primer componente de la Sputnik, el segundo es diferente. Bueno, vimos cuántos le faltan, cuántos quedan en lista de espera para cuando lleguen los segundos componentes de la Sputnik, que todavía no hay fecha. Hoy Carlos Bisotti no pudo precisar una fecha. Sí afirmó, y es una muy buena noticia, que están llegando más vacunas de AstraZeneca, que van a permitir completar los que ya se dieron una dosis allá por febrero y se le está acercando a cumplir el plazo de las 12 semanas. Y también cubre a los que se dieron la Covishield, Exactamente, la India. porque es la misma fórmula, nada más que es el laboratorio de AstraZeneca Oxford, pero fabricado en India. Entonces, de alguna manera, este tema que era mirar los números de cuánto falta recibir la segunda dosis. El miércoles también hicimos una nota que hizo un poco de ruido, es que los muertos son más de los muertos que se informan oficialmente todos los días en el parto. Ahí volvemos a vos con eso. Doctor, Sí. ¿Cuánto margen hay para que lleguen las segundas dosis para los que tienen aplicados o la Sputnik, la primera dosis, o la AstraZeneca? Se pueden, digamos, yo sé que le hemos tratado este tema, pero para que se queden tranquilos los que nos están viendo. Según los informes que tenemos de los diferentes laboratorios, el tiempo máximo que hay entre la primera y la segunda dosis, si bien hay pequeñas variaciones, pero no va más allá de las 3 o 4 semanas. En líneas generales, aquellos que se aplicaron Sputnik ya están próximos
a que ese tiempo se acerque, se venza, y como informó aquí nuestro visitante también, no hay informes, nadie, ni aquellos que hacemos epidemiología, tenemos idea de cuándo va a llegar la próxima dosis. Y después, dentro de esto, vacunas que sabemos positivamente que no van a llegar, como la Sinopharm, debido a este gran inconveniente que tiene la India. Pero ¿cómo actúa una vacuna que no, digamos, la vacuna número 1, Sí. no le llega el marido o la mujer, o sea, no llega la segunda dosis? ¿Qué le pasa? ¿Va perdiendo efectividad? ¿Va perdiendo potencia? ¿Cuál es el riesgo eventualmente? Correcto. Más que riesgo es oportunidad desaprovechada. Porque una de las cosas que ocurre cuando ponemos una dosis de una vacuna, de una o dos dosis, es que en la primera el sistema inmunológico va actuando y va generando los anticuerpos necesarios para combatir al germen, en este caso el virus. Eso tiene un determinado tiempo en que ese estímulo que se hace al sistema inmunológico, pasado un cierto periodo, si no se da la segunda dosis, esto se pierde, ¿está claro? Y es aquí donde empezamos a hablar de porcentajes de cobertura que tienen las vacunas. Espere, ¿por qué se pierde? Porque el sistema inmunológico, que ha sido engañado para fabricar anticuerpos, dice, listo, no hay, digamos, no tengo más estímulo para defenderme, y baja la guardia y entonces fabrica menos anticuerpos. Te comento, Diego, la inmunidad está dada por los linfocitos T4. Estos linfocitos que empiezan a multiplicarse cuando llega un desconocido, empieza a actuar. Entonces, de alguna manera, si esto no es reforzado en su debido tiempo, el sistema inmunológico después se va perdiendo, se va diluyendo. Y lo que ocurre es que no vamos a llegar a ese porcentaje que anuncian los laboratorios que tiene cada vacuna. Bien, ojalá lleguen pronto entonces. Ahora, es decir, el sistema inmunológico dice, ya se fueron, listo, relajémonos. Exacto. Es eso, Es dicho así, torpemente, es por así. supuesto. Hoy se informó que vienen más de 800.000 vacunas de AstraZeneca, que son estas que van a ser como la segunda dosis de la Covishield. Correcto. No alcanzan para todos los que se han vacunado con la ¿Cuántos Covishield, se dieron lamentablemente. Covishield? No lo ¿Tenemos sé, un número de no lo sé, cuántos? pero yo ya hablaba, por ejemplo, con la ciudad y no le alcanzan. Y ahora, el fin de semana, va a salir otro vuelo a Rusia, pero también, como recién decía Mariel, no sabemos si viene a traer lo que vos decís, el par izquierdo o el par derecho, no sabemos. En el aún si último son vuelo vinieron componentes. solo uno, componente Claro, 1 en el por último eso, vuelo. en de el que Sputnik. viene, todavía aún no sabemos, obviamente, la cantidad, porque eso, recordemos que siempre se sabe cuando se llega allá. O sea, pero los no aviones sabemos cuál van, no viene. sabes que te danos lo que haya, básicamente. Hoy en día es así. un fenómeno global, lo que haya, ¿no? Pero dame lo que haya. De 500.000 a 1 millón, lo que se pueda meter, obviamente va a entrar en ese avión. Mariel. No, esto justamente que el último envío de Sputnik no tuvo ningún componente, solo componente 1, no había componentes 2. Sí, mirando los números, que me traje algunas cifras para repasar, de Sputnik 1 llegaron casi 5 millones y de Sputnik 2, 1 millón, para hacer números redondos, no para simplificar. Vos mirá la diferencia. O sea, que hay Eso- 4 millones de personas que estarían necesitando... Hoy publicamos, sí, en realidad son casi, digamos, sí, 3.200.000. También hay que ver cuánto hay en stock, porque hay una Claro. cantidad que todavía no fue aplicada. Hay 3 millones que esperan la segunda dosis, que esto lo publicamos hoy en Infobae, y hay un stock de 220.000 de la segunda dosis. O sea que vos cubrís el 7% de los que están esperando la segunda dosis. Por eso hoy la conferencia de prensa de Carlos Bisotti puso énfasis en tratar de trasladarle tranquilidad a la gente Te de arman que un horizonte, están llegando. que están llegando y que va a haber una segunda aplicación. No es que la gente se queda sin la segunda de la Sputnik o la segunda de la Covishield, que es la que hay poca cantidad. Pero, bueno, lo ideal sería tener un cronograma de entrega para dar tranquilidad y no, como decía Pablo, que cuando el avión llega allá a Moscú, recién ahí, después se informa qué cantidad de dosis y de qué componente. Los últimos cargamentos no superaban las 500.000 dosis, eran 350.000, 500.000. Necesitamos más vacunas en Argentina. Ahora, Bien, Mariel, sí. perdón. Ayer nos asustamos y nos dio temor este asunto de que el récord de muertes es 663 muertos. Y también nos enteramos que en realidad hay 130 que eran anteriores, que eran de San Juan y de Catamarca. Digo, ¿de qué nos sirve tener un dato como ese? Digo, que nos da miedo y en realidad no nos clarifica el panorama. Bueno,
Yo ahí hablé bastante con el Ministerio de Salud de la Nación que esa nota no le gustó mucho, porque hay que aclarar algo. No hay un dolo en ocultar la cantidad de muertes, pero sí hay fallas. No es a propósito. No es a propósito. Cuando nosotros ya habíamos superado los 65.000, cuando todavía el parte diario decían que eran 64.000 y algo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchos déficits en la notificación en las jurisdicciones, en las provincias. Entonces, van sucediendo muertos que no se cargan en ese sistema que se llama CISA y el sistema de notificación obligatoria de como enfermedades como el COVID, donde también se informan los fallecimientos. Pero la gran pregunta es, si hay fallas en la notificación y 2 periodistas, yo y Sandra Crucianelli, en un día pudimos relevar los sitios oficiales de las 24 jurisdicciones, o Facebook, o sitio web, o cuenta de Twitter oficial, y podemos constatar que había 1.500 muertos más que no estaban informados, ¿eso no lo puede hacer alguien en el Ministerio de Salud? A lo mejor ¿Solo relevar los sitios oficiales? Y ahí llegamos ahora a este tema, que es el de los test. Ahí lo tenía el doctor. Porque pasa esto, ¿no? Que es las estadísticas. Uno de los argumentos para decir test rápidos, autoadministrables, no, tiene que ver con las cifras. Yo quiero compartirles la información, si tenemos esas placas que resumen la posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no se pueden usar los test rápidos? El gobierno bonaerense sostiene que es necesario centralizar, y acá unimos lo que dice Mariel, la información sanitaria. Bien, algo más de eso y charlamos sobre el concepto. Si bien los farmacéuticos deberían notificar casos positivos, no significa que están habilitados para realizar las pruebas. Vamos con este argumento. ¿Cuál es su mirada sobre estos argumentos, doctor? Mi principal mirada con respecto, inclusive con lo que decía Mariel, que por supuesto que coincido. Los que hacemos epidemiología nos basamos en una de las herramientas fundamentales justamente en la estadística. Qué difícil es tratar de aconsejar, porque una de las funciones que tenemos en epidemiología justamente es aconsejar a los ministros, a los secretarios de salud, pero siempre con respecto a cifras. Si estas cifras no son confiables, se nos hace muy difícil la tarea. ¿Está? Eso es la primera cuestión que quiero decir. Con respecto a las vacunas que no llegan, quiero aclarar algo que es muy importante porque tengo una gran cantidad de colegas que me dicen, no dejes de mencionar esto. Hay muchos médicos que no han sido vacunados con la segunda dosis. Hay muchos médicos que están en este momento estresados, con horas de trabajo por demás, y esto es un factor que agrava el estrés y el trabajo por demás a gente que no está inmunizada. Bueno, las autoridades están diciendo que el personal de salud sí está vacunado, digamos, más de un 95%. Me lo han dicho tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires como en Cava. Esto que usted está señalando, digamos, sería preocupante porque, de hecho, el personal de salud recibió la Sputnik porque fue la primera vacuna que llegó a Argentina y estaba en el grupo prioritario a vacunar. Y el segundo componente, los segundos componentes que había, esto me lo explicaron también desde las distintas jurisdicciones, se dirigieron justamente al personal de salud para garantizarle la inmunización más completa posible. Así que esto que usted dice, que conoce médicos... Es más, yo esto lo hago porque trato de hacer un relevamiento, sobre todo en la zona del AMBA, realmente cómo viene el porcentaje de ocupación de las camas. ¿Por qué digo esto? Porque esos porcentajes que salen en las cifras son promedios, y un promedio estadísticamente siempre se ve muy influenciado por los extremos, ¿está claro? Entonces, hay mucho más camas ocupadas. En el AMBA, en los lugares típicos como son San Isidro, Vicente López, hasta Tigre, hay algunos porcentajes que sobrepasan el 90%, ¿está claro? Entonces, esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta y tomar realmente, como estás diciendo, realmente con muchas pinzas esta información. Bien, usted tiene algo ahí en sus manos. Muestre lo que es. Si quiere, extraiga uno. No sé si va a... Lo tengo aquí puesto ya para ahorrar tiempo. Bien, Te digo primero cuál es el contenido. ¿Qué es eso? La primera cuestión que uno encuentra dentro es esta pequeña bolsita que yo la he abierto, donde su contenido es la placa donde se hace el examen. Esta placa tiene 2 orificios, uno redondo y uno rectangular. Sí. Esta es otra cosa que tiene. Después tiene una pipeta
Sí. La tenía por aquí y ya la vamos a encontrar. Y el reactivo. Y después, por último, el hisopo. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que hacemos con esto? Aquí está. Yo quiero, me deja aclarar una cosa que tal vez no es necesaria. Nadie está vendiendo té, digamos, porque después ahí todo el mundo se pone paranoico de que mostrás esto, tenés un arreglo. No hay ningún arreglo. Es decir, estamos con falta de información. Esto está circulando, se usa. Yo también tengo. Hay que tener un tensiómetro en casa si sos hipertenso. Y a lo mejor no, porque hay gente que está todo el día tomándose la presión y es iatrogénico. O sea, va en contra de la salud tener todo el día. Para algunos sí, para otros no. Yo también tengo dudas sobre tener en casa todo el tiempo esto o en una organización, una empresa, pero al menos conozcamos de qué se trata. A ver. Claro, yo creo que la cuestión, coincido contigo, Diego, es mostrar a la gente qué es esto y que saquen sus propias conclusiones si realmente esto es peligroso, entre comillas, si lo venden en una farmacia, ¿está? Y tengamos en cuenta que estamos hablando de un implemento que ha sido homologado por la ANMAT. O sea, hay una autorización para ser vendida en la farmacia, ¿está? Lo que extraña ahora es que después de esto nos encontramos con que teóricamente no puede ser vendido porque es para uso profesional. Y usted a ver cómo sería, no le pido que se hisope en vivo, pues es un momento televisivo único, el auto hisopado, pero ¿cómo es? ¿Ese es el hisopo y es autoadministrable? Este es el hisopo que puede ser realizado por cualquier persona, lo ideal es siempre que se le haga una tercera persona. Que alguien te haga... Sí, porque, a ver, esto, la muestra con el hisopo puede ser tomada de cualquiera de las dos cavidades donde comúnmente se hace el hisopado, que es la orofaringe, o sea, el interior de la boca, bien por detrás de la lengua y en el interior de las fosas nasales. Siempre lo ideal, a menos que sean manos especializadas, es aquella que hace menos daño. Sería lo ideal la orofaringe. ¿Por qué? Porque esto a lo sumo lo que me puede dar es una arcada y me provoca... Claro. Pero es autoadministrable, digo, qué sé yo, ponerse gotas todo el mundo está acostumbrado, no es natural, genera un reflejo, etcétera. Eso se puede hacer fácilmente porque uno de los argumentos de los bioquímicos es hay mucho margen de error, no es un movimiento natural autoagredirse, aunque sea una microagresión, con un test. Tengo para darte la respuesta a esto, porque esto... En cierta medida, el hacerlo, lo estamos explicando, es bastante sencillo. Después, si esto está bien hecho o no está bien hecho, me lo va a dar el mismo test, que es un tema ya bioquímico aquí, porque una vez sacada la muestra con el hisopo y habiendo colocado el reactivo dentro de esta pequeña pipeta, pongo el hisopo acá adentro, lo muevo un poco, espero unos segundos, lo saco, pongo esto porque funciona como un gotero y pongo yo 3 gotas en la ventanita redonda. Espero un poco y hago la lectura. O sea, esta lectura, ¿qué me puede dar? 3 tipos de información. Primero, me va a dar el control con la letra C si la prueba está bien hecha. Y después vamos a encontrar una letra T que puede estar presente o no. Si está presente, el test es positivo. Tengo el control que me dice que está bien hecho y la letra T que también se ha, de alguna manera, aparecido en las líneas, me dice que es positivo. ¿Es muy exacto el test o da falsos positivos o falsos negativos? La sensibilidad es muy buena y la especificidad también. Pero aclaremos, el positivo va a ser positivo siempre. El negativo no lo podemos tomar como definitivo. ¿Por qué? Porque podemos estar en un periodo de ventana, por una serie de cuestiones. Bueno, pero en los oficiales también puede pasarte... Exacto, exacto. Esto es muy parecido en sí a cómo son los test de embarazo. ¿Está claro? Exactamente. Pero acá viene el gran tema y yo por eso mostraba las placas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dice, ¿y cómo sabemos los datos? Es muy importante tener datos. ¿Quién? A ver, veamos lo que dice. ¿Cómo podemos saber? Debe realizarlo el personal idóneo, porque no todos tienen ingreso a este sistema integrado. ¿Cómo podemos controlar los datos? ¿Cuál es la respuesta frente a esto, doctor? O Mariel, que está investigando, qué sé yo. Dejamos a la dama. No, justamente me parece que esa objeción era un punto que a mí también me generó dudas, porque digo, ¿cómo se carga ese caso? Pues si es negativo, bueno, no importa. Pero si es positivo, ¿cómo se carga en el sistema para contabilizar ese contagio y poder tener elementos epidemiológicos fidedignos? Si la gente le da positivo y decide quedarse en su casa una semana y nadie se entera. Por eso me parece que es un interrogante y ese entiendo que es el objetivo principal por el cual se prohibió la venta en la farmacia. Te hago una pregunta, María. Y si no lo sé, es lo mismo, sigo contagiando. No. Claro, es peor. En realidad, si no lo sé, es peor. Esa es la pregunta. La gran pregunta es cómo se podría hacer que a partir de ese test rápido, si da positivo,
¿Cómo eso, digamos, cuál sería el protocolo para seguir para que eso se cargue en el sistema como lo carga un laboratorio cuando hace ¿Me permitís un examen de responder? PCR? Por favor, digo, Sí. el tema fundamental es que esto tiene que ser una información, punto, nada más, a ningún otro fin. Y tendría que haber sido aclarado esto. Esto no es más que para usted tenga una información. Esto es exactamente igual con un test de embarazo. Nadie se hace un test de embarazo. Nadie se hace un test de embarazo y se queda en la casa. Probablemente vaya al obstetra Ahí está, a es hacerse eso. controlar. Ahí me parece que hay una analogía Claro. que es interesante. Es decir, Sí, pero no vos solo con eso. con el test de embarazo no decís, no hacés la reunión familiar para anunciar nada. Vas a hacer el chequeo oficial, análisis de sangre. Exacto. Pero además, siendo que hay tantos problemas para hacer testeo en la provincia de Buenos Aires, que la verdad que son pocos los testeos que hay, si esta es una posible solución, digo, es tan difícil abrir un número de teléfono y decir, si usted se hizo el test y le dio positivo, puede llamar por teléfono. Digo, estamos confiando en la población, en muchas otras cosas, ¿por qué no podemos confiar en esto? Por eso Pero me aparte, parece un número de teléfono llaman y dice, Pero bueno, aparte, lo que digo, lo que hablamos ayer con el doctor Stoll, digo, si vos te haces ese test y te da positivo, ¿qué vas a hacer? No te vas a correr o a... Claro. ¿Para qué te lo hiciste? Para ver saber. si los Abrazar shopping con la abiertos. familia. Claro. Si tenés la suerte de tener obra social, vas a llamar a la obra social, que en algunos casos no están atendiendo tampoco, así que no es que todo es una panacea. Y si no, vas a ir a un hospital público, con lo cual vos te diagnosticaste y no te vas a quedar en tu casa alegremente, sino que vas a tomar una decisión. Mirá la activa. resolución. lo que parece dice. un tema Miren, menor el tema de la información, la verdad. Ahí Digo, está. con un teléfono se soluciona. Cualquier resultado debe estar cargado en el CISA, que es lo que me decía Mariel, por un profesional que sea titular de un laboratorio habilitado por autoridad competente. Pero podemos dejar de ser hipócritas por un rato. Digo, cuando la gente llama por teléfono y la tienen una semana antes de hacerle el test, la verdad es mucho mejor tener la posibilidad de haberte hecho el test, llamar y por más que te tengan una semana, por lo menos vos ya tenés la seguridad y te podés encerrar, te podés guardar vos mismo. Porque lo que está pasando en provincia es que mucha gente llama y pasa muchísimo tiempo antes que le den el test. Pero ahí hay una cuestión que me parece, retomo lo del test de embarazo. Digamos, perderían la hipótesis de la pérdida de trabajo. ¿Perderían trabajo los bioquímicos? En teoría no, porque vos vas a chequearlo con ellos después, ¿o no? Qué buena pregunta. No quisiera ponerme a los bioquímicos en contra. Ya están en contra. Sí, bueno, pero evidentemente les resultó Hay bien. un pasacalle esperándote. Les resultó bien en provincia, Diego, porque realmente si yo debo pensar algo, digo, esto, a ver, vamos a ponerle a la epidemiología un poco de sentido común. ¿Está? En epidemiología hablamos que la epidemiología es información para la acción, ¿está claro? O sea, si yo averiguo algo es porque algo quiero hacer con ello. Yo debo decir que esto, lo único que me va a habilitar a mí es tomar el accionar de, en primera instancia, alejarme de aquellos en los cuales yo quiero evitar que se contagien. Y en segunda medida, movilizarme, ayudar inclusive al Estado a que yo debo ser atendido o que se me indique cuáles son las medidas que debo tomar para ello. Es como un primer orientador, lógico. sería. Pero aparte, si fuéramos el país de los testeos en el cual abundaran, nadie compraría esto. O sea, si yo tengo a 2 cuadras de mi casa una camioneta, o si camino 10, tengo otra camioneta en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, no gastaría plata inútilmente. Iría a estos lugares y todo fuera más sencillo. ¿Qué decís, Mariel? No, creo que en la medida que se está complementado por una campaña de concientización, por lo menos reportar telefónicamente, yo creo que en muchos casos lo que haría es, como decía Osvaldo, es decir, bueno, esa persona si le llega a dar positivo, toma medidas en lo inmediato para por lo menos no estar en contacto o en contacto estrecho lo mínimo posible, quizás con el grupo conviviente como mínimo, pero no, digamos, de guardarse por lo menos una semana. Exacto. Sí me parece que esto, acompañado de una campaña de concientización, puede ir de la mano. Quizás solo que cada uno resuelva, me parece que no haya al menos una información de los casos positivos que se están sucediendo, conociendo en los domicilios, sin que haya un reporte a la obra social, a la prepaga o a un hospital. Bueno, vos te acordás que al principio siempre se llamaba el 148 en provincia de Buenos Aires, que era para contar el primer síntoma. Y ahí te iban haciendo como un monitoreo telefónico. Bueno, quizás implementar algo de esta naturaleza. Pero agregar, no prohibir. Esto no. No es para mal de nadie, sino para bien de muchos. Elementos. Claro. Hay un mal uso, es decir, ¿hay algo que pueda enfermar o lastimar? Digamos, supongo que hay gente que se asusta genuinamente, un carácter obsesivo, hipocondríaco. Es tan amplio el repertorio de psicopatología. Es decir, ¿podrías lastimarte con eso? ¿Hay un riesgo? Dentro de los riesgos que podría haber, que por supuesto que todos ellos son mínimos, es que introduzca demasiado, sobre todo en fosas nasales,
el hisopo. El hisopo es un hisopo de los que se usa en laboratorio, no es el que se sale del algodón simplemente. Un harakiri nadie se va a hacer. No, por Está claro, está supuesto. bien, Que llegado el caso me puede irritar y en orofaringe puedo vomitar. Bien, digamos, pasa la avioneta otra vez con el cártel. Se entiende que nadie tiene nada a favor ni o en contra de los bioquímicos. No tiene nada que ver con eso. Estamos en un cuello de botella de vacunas y de test y de tener alguna sensación de control sobre lo que está ocurriendo. Es decir, si no me puedo testear y hay alguna forma de hacerlo, y aún a lo mejor se puede dar por bueno el oficial, digamos, me da positivo ese, y después vas y haces el oficial, y ese es el que cuenta para el CISA. El que tenga valor médico legal, no es este, ¿está claro? Si yo después lo necesito por un tema laboral, por un tema de lo que yo quiera, tengo que ir a buscar aquel que sea avalado médico legalmente con una firma autorizada. Nada más, es eso. Tengo que ir a buscarlo y tiene que estar cuando voy a buscarlo. Exactamente. Porque una cosa que pasa Tiene que haber un protocolo en el que figure, por supuesto que sí. Bien, bueno, este es el debate, como, digamos, es como una miniatura de un montón de cosas que pasan en Argentina. Digamos, ¿qué hace? ¿Prohibís o lo vehiculizás y le das forma? Bueno, en esa lucha estamos. Falta todavía. Mariel, otros datos que te hayan llamado la atención. El tema de los fallecidos, que siempre impacta. Osvaldo te contaba por los diarios, por esa cifra de cuando salta más de 500 es terrible. Sí, igual quiero decir algo porque con mi colega Sandra Crucianelli vinimos mirando los números y la verdad es que ayer hubo un pico porque se cargaron atrasados estas provincias. Por ejemplo, Catamarca, nos ha pasado que nos escribió en Infobae gente que decía, ¿por qué siguen publicando que en Catamarca hay 19 muertos cuando nosotros tenemos 112? En el parte, en Facebook, en Twitter, en el parte oficial de gobierno. O sea, perdón, ¿hay diferencia entre el parte oficial de los gobiernos provinciales y el parte nacional? Exactamente. Entre la información oficial que tienen los gobiernos de las 24 jurisdicciones, nosotros esa nota la hicimos relevando las vías de comunicación oficial, que normalmente es la cuenta de Twitter, de Facebook o la página web de la gobernación. Ellos tienen un número identificado. Lo que dicen desde el Ministerio de Salud de Nación es que hay fallas en la notificación en el sistema CISA. Y que como la base de datos de Nación, que es lo que genera esa información que se difunde diariamente, el parte más es una planilla que se puede descargar donde uno puede entrar a la sala de situación y ver los datos, lo que dicen es, bueno, no es nuestra culpa porque hay retrasos en la notificación de las jurisdicciones y nosotros informamos el número que aparece ahí. Déjenme preguntarles esto. ¿Para qué sirven los datos fieles? ¿Qué decisiones se podrían tomar a partir de qué datos si fuera que variaran? Fieles y ¿De qué nos estamos perdiendo o no? Las dos cosas, fieles y en tiempo. Digo, porque también, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires cataloga los casos de otra manera, los registra de otra manera que los registra Nación. Si vos entrás, hay, por suerte, en una buena iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, tiene algo que se llama sala de situación y uno puede entrar a ver ahí los contagios diarios, los muertos por provincia. No ponen el acumulado por provincia justamente porque saben que acá hay desajustes, pero ponen el total. Esto que yo te decía, había 64.000 y pico, que es el dato que toman los sitios internacionales que publican. Argentina tiene tantos contagios, cuando ya sabíamos que habíamos superado los 65.000. Ahora, por eso yo decía, la información no está en tiempo y forma en lo que sería el sitio oficial. Y esto me parece importante porque de pronto, si vos decís los casos están subiendo o tenemos menos muertos o más muertos de los que efectivamente hay, eso te puede ayudar a decidir, bueno, tenemos que ajustar la rosca de las restricciones o no. Tenemos que ver cómo fortalecemos el sistema de salud porque el número de muertos viene creciendo en lo que sería la fecha de muerte real, no la de notificación. ¿Qué decisiones diferentes o no, doctor, se pueden tomar si los números estuvieran antes y exactos? Aquí es donde cabe muy bien, Diego, el axioma que yo te decía, que es información para la acción. Esto me permite tomar decisiones y ver el relevamiento realmente si el número de camas es suficiente, si el número de respiradores es suficiente. En este momento un tema fundamental, el número de recursos humanos especializados para manejar todo esto, ¿es el suficiente? Esto se hace a través de la estadística. Dentro de la estadística, y un poco haciendo referencia a lo que hablaba Mariel, el CISA, el Sistema de Información Sanitario, es un buen sistema. Pero lo que pasa es que es un sistema que depende de la gente. Y aquí el que está fallando no es el sistema, es la gente que debe cargar los datos. ¿Está claro? La falla está aquí. Y esto lo que viene a demostrar también es otra gran falla del Estado.
y es el contralor que se debe hacer de los organismos, sobre todo los privados, que prestan atención médica, donde los relevamientos realmente son en algunos casos realmente totalmente escasos y en otros inexistentes. ¿Está? Entonces, esta es la cuestión. Si nosotros tenemos datos reales, podemos actuar en consecuencia. No hablo de temas políticos, hablo actuar sanitariamente en consecuencia con ello. Una pregunta para los dos, porque no sé si este dato alguien lo está haciendo. ¿Hay seguimiento de la gente vacunada? Si tuvo algún tipo de reacción, si le fue bien, si le fue mal. ¿Sabemos cómo está funcionando la vacunación en Argentina? Digo, si hubo muchos casos de gente que se vacunó y después ya no tuvo ningún inconveniente, o como le pasó al presidente, digamos, se contagió después. ¿Hay un seguimiento de eso? ¿A cada vacunado se lo llama? ¿Se sabe qué pasa? Comúnmente cada vez que se vacuna a alguien se lo deja una media hora, después de eso se le entrega la certificación y se le dice que ante cualquier inconveniente consulte nuevamente. No se hace el seguimiento específico de esa persona, porque no se le toma el número de teléfono, nada, pero se le dice que ante cualquier inconveniente vuelva. Eso sí, otra cosa ¿No sería un dato importante para saber? Digo, porque no sabemos entonces cómo está funcionando la vacuna. Yo no tengo información a ese respecto. No sé si por ahí María me parece que sabemos por la negativa, cuando algo no funciona, no por la positiva en general. Sí, había un porcentaje a partir de cuando sucedió lo de Alberto Fernández, que se supo que se había contagiado teniendo las 2 dosis de la Sputnik. Bueno, el Ministerio de Salud en ese momento difundió que hasta los que tenían como infectados a pesar de tener la vacuna era un porcentaje menor. Digamos, era un porcentaje menor. Hay que ver, digamos, eso fue fue hace un tiempo. Habría que ver si ese dato al menos no está como público, no es que está online y uno puede ir siguiéndolo. Es un buen dato para preguntar y es una buena idea de rascar un poquito más, Te la regalo, a ver Mariel. esos números. ¿Qué está pasando respecto de eso, no? De la posibilidad de contagios de los ya vacunados. Déjenme, con 1 dosis y con 2. Déjenme presentar, y es un gusto que esté con nosotros, al Beto Brandoni. Hola Beto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué pensás de lo que escuchaste? Muy bien, estoy muy bien de salud, como decía el doctor. En mi casa se decía, cuando había problemas, bueno, basta la salud. En este caso también es algo así. Y en ese sentido estoy muy bien. Recordemos, vos tuviste coronavirus. Yo sí. ¿Y después te vacunaste o te sugirieron no vacunarte? No, me ofrecieron de la ciudad vacunarme, pero la prescripción de mi médico decía que hasta mayo no convenía que yo me vacunara. Y ahora hice todos los pasos correspondientes, di todos mis datos, me dijeron te vamos a contestar. Y lo que me contestaron antes de ayer es que está todo bien, estaba empadronado, lo cual no es poca cosa tampoco, pero que no había vacunas todavía para... ¿Viste cómo se desea ahora? Deseo que tu coronavirus te haya dejado muchos anticuerpos. Sí. Eso es así, ¿no es cierto, doctor? Es decir, No, me parece que mi médico me recomendó esperar hasta mayo, seguramente porque intuyo yo que mi organismo estaría creando anticuerpos y una vacuna podría lograr el efecto, algún efecto no deseado. Podemos aclararle a Beto el sistema. Sí, has tenido el contacto con el virus. El cuerpo, de alguna manera, en esa lucha contra el virus, ha cedido en parte, ¿está? Por eso uno padece la enfermedad. Después, paulatinamente, entre el tratamiento adecuado, el seguir adelante, lo que se trata de estimular con esto es que el organismo, a través de su sistema inmunitario, pueda vencer esto. Hay medidas coadyuvantes en medicamentos. Si a esto le agregamos una vacuna, sobre todo de aquellas que tienen segmentos inactivos del virus, podría llegar a ocasionar una hiperreacción del organismo. Por eso todavía no se tiene que vacunar. Claro, es evitar esta hiperreacción del organismo. Pero ya estoy en condiciones. Consulta en vivo, la teleservicio. Doctor, ya se tendría... ¿Cuándo tuviste? ¿En marzo? Sí. Bien, ya, esto es en vivo, la consulta en vivo. Y no le cobramos nada, por supuesto. Le agradezco mucho. No, usted es muy querido, no hay problema. Yo creo que la indicación que le dio su médico es la óptima. Además, no olvidemos que esto, lo que él está haciendo y diciendo, es lo óptimo. Tiene que estar la responsabilidad en base a alguien que conoce su historial, que sabe cómo ha sido la evolución de su enfermedad, porque, insisto,
hay enfermos, no solamente enfermedad, ¿está? Entonces es la enfermedad que el señor Brandoni ha tenido y cómo su cuerpo ha reaccionado a esto. Bien, este es el capítulo médico, pero no te hemos convocado, Beto, solo para eso. Ayúdanos con una mirada política de la semana. Hubo una foto de unidad después de una semana que fue bastante difícil para el gobierno, en tanto el fallo de la Corte le avaló la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, esa pelea interna entre el ministro de Economía y el subsecretario de Energía. Y hay una foto que seguramente la conoces de la unidad. ¿Cuál es tu mirada sobre este momento del gobierno? Después te voy a preguntar, obviamente, sobre Juntos por el Cambio. Me parece que el gobierno está en un momento de cierta incertidumbre, me parece. Digo, hay dificultades internas en el gobierno que están obstruyendo en parte la tarea concreta de gestionar, me parece. Y eso no es bueno, no ayuda. Y no ayuda encontrar cada día o cada semana algún nuevo enemigo. Y yo creo que esto es un ejercicio que lo hace a menudo este gobierno desde el comienzo, a pesar de que se prometió todo lo contrario. Y me parece que eso no ayuda. La gente que somos nosotros, hemos hecho lo nuestro, hemos operado de la mejor manera que supimos, cuidándonos, no invalidando los consejos. Me parece que lo nuestro lo hemos hecho, pero las limitaciones a las cuales hemos sido sometidos por razones atendibles han sido duras. Un año pasado, todo un año casi de mucho encierro, el temor que se gestionó en la gente, y estas cosas sumadas a la incomodidad, a la tensión, a las tensiones que muestra claramente el gobierno nacional, no nos hace bien, ni a los propios ni a los que no somos, que no estamos al lado del gobierno. No nos hace bien porque me parece que no es un momento para eso, es un momento para tratar de ayudarnos entre todos, a ver si podemos salir. A mí me gustaría que alguien, no sé, doctor, si usted podrá esta noche, pero que alguien nos diga que esto un día va a terminar, por favor. Sí, va a terminar. Y en el mundo ya están pensando cómo... ¿Dónde se recibió usted de médico? No solo los médicos saben qué va a pasar con el mundo, ojo. No, pero es necesario que los que saben nos digan que cuando estemos, por ejemplo, cuando estemos todos vacunados, esto se puede dar por terminado. Ayer mostrábamos... Pero no aparece esa esperanza para nosotros. Antes de ayer mostrábamos acá en el programa, en Liverpool hicieron 2 días seguidos shows y recitales pensando cómo van a ser, hechos por el gobierno, no clandestinos, pensando cómo va a ser cuando ya no haya más la pandemia o cómo hacer para hacerlos. Todos los que fueron a los shows de 5.000 personas en un teatro, un show musical, con un recital, fueron con un hisopado previo y a los 3 días tenían que volver a hacer otro, porque van a ver cómo hacer para hacer, porque la vida va a continuar, Luis. La vida continuó después de cada una de las pestes. Después de la peste negra hubo una gran orgía para festejar, Luis. Él está con todos los días. Lo único que yo espero es como una zanahoria. Lo único que espero es que la sociedad argentina, que en general creo que se ha comportado satisfactoriamente, el día que diga, bueno, esto se solucionó, no tratemos de desquitarnos de todo lo que hicimos, a ver si... de todo lo que no hicimos, con cierta naturaleza. Hay Fangio, hay unas frases de Fangio en Figueroa Alcorta, hay una que me llamó mucho la atención, que dijo: no trates de ganar al bajar lo que perdiste cuando estabas subiendo. Es decir,
no nos desquitemos por todo lo que no pudimos hacer en 1 año y medio o 2 años o lo que sea. Tomarlo con cierta naturaleza. Y en ese sentido, yo me voy a permitir hacer un chivo. ¿Vas a hablar del pasaporte cultural? Sí. Vamos a hacer una tanda y Beto va a hablar de algo que es una iniciativa y tiene que ver con lo que él plantea. ¿Hay vida? Sí hay, y vamos a ir también a los teatros. Ya van a ver, dale, tanda. Muy bien, seguimos, tenemos un ratito más. Está el Beto Brandoni y está el teléfono. ¿Aló? Hola, Diego. ¿Es ministro Guzmán? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Yo acá estoy preparando las valijas. Porque se van de gira con Alberto a ver si el Club de París, si pueden darle pedal o no. Me quiere llevar para empoderarme un poco y el Papa lo invitó a Alberto para empoderarlo un poco a él. Claro, y de paso que los agarre Dios y los empodere a los tres, ¿no? En la cadena. Estamos en manos de Dios, sí. Sí. Así que ustedes por las dudas recen. Porque Recen por Guzmán. Voy a llevar una valija con ropa y otra vacía porque me prometió Francisco que me va a regalar unos candelabros de oro que tiene en el Vaticano para que los venda en Ricciardi, que es de mi confianza. Bueno, está bien. Por ahí liga un rosario también. Hubo mucha gente que ligó rosario. Sí, mi idea es, bueno, agarrar lo que venga, juntar dólar por dólar para darle a los del fondo. Pero no está tan fácil eso, ¿eh? Y sí, yo quería aumentar un poquito las tarifas que están más atrasadas que alumno de Baradel, pero la jefa no nos deja. Vos que sos psicólogo, Sí, ¿qué puedo más decir? Sí. ¿me podés tirar algún tip para resistir esta presión? Porque la estoy pasando mal. Bueno, eso decía Gaudio en el Kurt. Sueño que aparece No la estoy Cristina rodeada de soldados rusos que me esposan y me llevan a Siberia a talar árboles bajo la nieve. Es horrible. ¿Es un sueño recurrente? Sí, sí. Ahora me doy cuenta lo feliz que era en el campus de Columbia. Era todo un académico, vivía rodeado de gente culta. Y ahora tengo que hablar todos los días con el Cuervo Larroque, con Zanini, consultar cosas con Kicillof. ¿En qué me he convertido, Diego? A mí me parece que ese árbol es usted. Ese árbol que están talando en Siberia es usted. Ojalá ese árbol de libros. Muy bien. Así Ministro, después puedo facturar y bueno. mucha suerte. De corazón le digo mucha suerte en el viaje. Al menos espero no pasar a la historia como el último ministro de Economía antes de la Guerra Civil, pero bueno. Qué tremendo es esta. Muchas gracias. Gracias por tu onda. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Beto, Sí, pasaporte cultural. sí, es una magnífica iniciativa, me parece. La Asociación de Empresarios Teatrales tuvo una idea que la manifestó, tengo entendido, al ministro de Cultura, de algo que se dio llama y que ya existe en algunos otros países, pasaporte cultural, que frente a algunas limitaciones que estamos padeciendo en estos días, por ejemplo, una que es la más importante para el trabajo nuestro, el trabajo del espectáculo, que es el tema del horario. Junto con la entrada al teatro, el espectador va a obtener un pasaporte cultural que le permite moverse con cierta tranquilidad después de la hora fijada para el cierre. Digamos, los teatros en general no podríamos hacer funciones para terminar a las 7:30, 8 menos cuarto de la noche, porque no es orgánico, digamos, ni forma parte de la... Pero se pueden, sí, con el pasaporte cultural, salir un poco más tarde o salir cerca de las 8, pero le permite a la gente no estar tan ansiosa para volver a su casa, tener un margen. Si alguien le pregunta a usted qué hace, muestra su pasaporte cultural con la fecha del día, de manera tal que pueden moverse con cierta tranquilidad, y eso me da la sensación de que puede significar un aliciente, un estímulo para los espectadores, porque sí, no puedo dejar de decir
que los productores, los dueños de teatro, los responsables de las salas teatrales, tanto de las profesionales, las grandes, como de los teatros independientes, y todos los que han podido, han sido muy meticulosos, muy cuidadosos con los... Mucho esfuerzo para que te haya protocolos. Con los protocolos tenemos de todos los colores, me parece. Y la verdad es que no se ha registrado, no solo en Buenos Aires, en la República, porque han salido en gira los elencos del interior, sí, han podido trabajar también con interrupciones, pero han podido trabajar. No se ha registrado un solo contagio, de manera que hemos sido muy cuidadosos y el público también. Bien. Y esa es una manera de alentarlos a volver al teatro, que es distinto a no sé cómo se llaman estas operaciones. Bien. Sí, eso. Lo que es en internet. No, Bien. la televisión. El teatro por televisión no es lo mismo que Ahí el teatro. está. El teatro es una de las pocas actividades artesanales que quedan en el mundo. Vamos por eso y ojalá que se pueda volver lo más pronto posible. Ojalá. Beto, muchísimas gracias de verdad cada vez que venís. Bueno, muy bien. Mariel, un honor. Gracias. Compartir un este gusto. ratito con vos. Doctor, gracias. Gracias a ustedes y buena salud para todos. Bien, vamos a hacer la última tanda. El domingo a las 8, recuerden, ahora el gran Diego Leuco. Ya somos grandes. Adiós.